Bien, ahora vamos a ver el capítulo correspondiente a ecuaciones diferenciales de orden superior. La definición dice que una ecuación diferencial de orden superior es una transformación lineal del espacio vectorial de las funciones derivables n veces al espacio vectorial de las funciones de variable real. El operador que corresponde a esta transformación lineal tiene la forma L de d a la n más a sub n menos 1, d a la n menos 1, a sub n menos 2, d a la n menos 2 y hasta llegar a sub 0, donde d es la derivada con respecto de x. Entonces, una ecuación diferencial de orden superior dice derivada de orden n para y más a sub n menos 1 de x, derivada de orden n menos 1, y así hasta llegar a sub 0 por y igual a f de x. Ecuación diferencial de orden n de coeficientes variables no homogénea. Si f de x es 0, vamos a tener la ecuación diferencial de orden n homogénea. Esta ecuación diferencial de orden n homogénea la analizamos desde el siguiente punto de vista. Como es una transformación lineal del espacio vectorial de las funciones derivables n veces al espacio vectorial de las funciones de variable real, al igualar a 0, estamos hallando el núcleo o kernel de la transformación lineal. Sabemos que el teorema de la dimensión en una transformación lineal dice que la dimensión del núcleo más la dimensión de la imagen es igual a la dimensión del espacio vectorial. Dominio. En este caso, si nosotros asumimos que la dimensión de la imagen es 0, la dimensión del núcleo debería de ser igual a n para que iguale a la dimensión del espacio vectorial del núcleo. Eso implica que el núcleo debe tener una base. Entonces, la base del núcleo va a estar formada por y1, y2, y3 hasta y sub n funciones linealmente independientes y generadoras del espacio vectorial. ¿Eso qué implica? Que cualquier solución de la ecuación homogénea es combinación lineal del conjunto C1 por Y1, C2 por Y2, C3 por Y3 hasta C sub n por Y sub n. Y para que ese conjunto sea linealmente independiente, aplicamos el criterio del Wronskiano, simbolizado por W. El Wronskiano de las n funciones es igual al determinante de orden n, donde en la primera fila están las funciones sin derivar, en la segunda fila su primera derivada y así hasta la derivada de orden n menos 1. Y el criterio del Wronskiano dice, si el Wronskiano de estas n funciones es distinto de 0, el conjunto es linealmente independiente. Si el Wronskiano es igual a 0, el conjunto es linealmente dependiente.
Por lo tanto, para nosotros, el espacio solución va a estar formado por n funciones linealmente independientes, cuya solución de la ecuación homogénea es combinación lineal de esas n funciones y que satisfacen el criterio del Wronskiano. En toda ecuación homogénea de coeficientes variables de orden n se satisfacen los teoremas de Abel. ¿Qué dice la primera parte del teorema de Abel? Dice que en una ecuación de orden n, cuyo operador se aplica y está igualado a 0, y que tiene como solución n soluciones linealmente independientes, dice que el Wronskiano de estas n soluciones linealmente independientes es igual a una constante por e elevado a la menos integral del coeficiente de la derivada de orden n-1 diferencial de x. Para demostrar el primer teorema de Abel, partimos de una ecuación de segundo orden, es decir, y segunda derivada más a sub 1 de x primera derivada más a sub 0 de x función sin derivar igual a 0, cuya solución son y1 y y2 para la ecuación homogénea. Eso quiere decir que y1 segunda derivada más a sub 1 de x y1' más a sub 0 de x por y1 vale 0. Y lo mismo para y2. Entonces, para llegar al teorema de Abel, construimos la derivada con respecto de x del Wronskiano de y1 y y2. Eso implica derivada con respecto de x del Wronskiano de y1 y y2 es igual a la derivada con respecto de x del determinante, donde en la primera fila están las funciones sin derivar y en la segunda su primera derivada. Entonces, la derivada del Wronskiano va a ser la derivada del determinante. El determinante va a ser y1 por y2' menos y2 por y1'. Entonces, derivamos como un producto. Derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada del segundo. Aquí igual, menos derivada del primero por el segundo sin derivar, menos por el signo, el primero por la segunda derivada de y1. Estos dos términos son iguales, se hace 0, y de aquí reemplazamos que la segunda derivada de y sub 2 de las soluciones de la ecuación homogénea es igual a menos a sub 2 de x y2 menos a sub 0 de x y2, aquí es y2', menos y2 y menos a sub 1 de x y1' menos a sub 0 de x y1. Esto va a implicar menos a sub 2 de x y1 por y2' menos a sub 0 de x y1 por y2 más a sub 1 de x y2 por y1' más a sub 0 de x y1 por y2. Estos se van a eliminar. Derivada del Wronskiano respecto de x es, ahora no olvidemos que a sub 2 y a sub 1 corresponden la misma función, que es la función de la derivada de primer orden. Entonces voy a extraer a sub 1 de x, que son lo mismo. Y vamos a tener y1, y2' más entre menos menos, y2 por y1', pero eso equivale
al Wronskiano de y1 y y2. Es una ecuación de variables separables. Derivada del Wronskiano entre el Wronskiano es igual a menos a sub 1 de x diferencial de x. Integrando el Wronskiano de y1 y y2 va a ser e a la menos integral de a sub 1 de x diferencial de x, con lo que hemos demostrado el primer teorema de Abel. El segundo teorema de Abel nos dice que si en una ecuación de segundo orden conocemos una solución, que podemos decir que es y1, podemos hallar y2. ¿Cómo hallamos y2? De la siguiente manera. Si la ecuación de segundo orden es y segunda más a sub 1 de x y' más a sub 0 de x por y igual a 0, y la solución y1 se conoce, utilizamos que la derivada del Wronskiano respecto de x, o lo que hemos mencionado, que el Wronskiano respecto de las dos soluciones es c por e a la menos integral de a sub 1 de x diferencial de x. ¿Eso qué quiere decir? y1, y2' menos y2 por y1' es igual a c por e a la menos integral de a sub 1 de x diferencial de x. Vamos a asumir que la constante de integración vale 1 y vamos a dividir todo por y1. Entonces vamos a tener y2' menos y2 sobre y1 por y1' igual a 1 sobre y1 e a la menos integral de a sub 1 de x diferencial de x. Y esta es una ecuación diferencial de primer orden en variable y2 y sabemos resolverla, ¿no? Entonces vamos a decir, el factor de integración es e a la integral de y1' sobre y1 con su signo, menos, ¿no? Diferencial de x. E a la menos integral de la derivada de y1 respecto de x por 1 sobre y1 diferencial de x. Y nuestro factor de integración va a ser e a la menos neperiano de y1, lo que significa 1 sobre y1. Entonces, el diferencial de y2 por nuestro factor de integración 1 sobre y1 va a ser igual a 1 sobre y1 por 1 sobre y1 por e a la menos integral de a sub 1 de x diferencial de x. Integrando, y2 es igual. Esto que divide va a pasar a multiplicar y1 por la integral de e a la menos integral de a sub 1 de x diferencial de x sobre y1 al cuadrado diferencial de x. De esa manera podemos hallar la segunda ecuación o la segunda solución de una ecuación de segundo orden si conocemos la primera.